clase número 9 de historia, ¿verdad? De estudios sociales. Sean todos bienvenidos entonces a esta novena clase. Ya llevamos más de 2 meses realizando clases en línea, en un formato totalmente distinto, desconocido para muchos acá, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar haciendo clases en línea? Yo creo que muy pocos, ¿verdad? Con suerte íbamos a la sala de computación algunos, y a regañadientes algunos hacían trabajo en computación, y ahora están aquí obligados a trabajar con el teléfono, con el computador para poder aprender. Creo que de todo esto vamos a rescatar algo positivo, que es poder incluso aprender de formas distintas. Y gracias a eso, ustedes están en este momento tratando de entender lo que es la historia, ¿verdad? Lo que es lenguaje, matemáticas, ciencias, entre otros. Recuerden, les comento que estamos entonces en la clase de estudios sociales, conocida como en otros cursos, en otros colegios como historia. Quien hace estudios sociales en este colegio es Margarita González, y quien les habla, Felipe Chandía, las educadoras diferenciales que siempre nos acompañan, sea en formato físico o en online, sería Camila Cheuquelén y la educadora Tania Valladares. Aquí me equivoqué, les pido disculpas, estamos en primero y segundo niveles medios, no solamente segundo nivel, ahí sí. Estamos a 14 de octubre, ¿verdad? Hace 2 días se conmemoró el encuentro de dos mundos, y en historia no podía dejar pasar eso. El día lunes fue feriado por lo mismo, ¿verdad? Porque se le conoce como este encuentro de dos mundos el, entre el continente europeo y el continente americano. También en Europa se le conoce como el descubrimiento de América. Sin embargo, recordemos que esto para nosotros podríamos considerarlo como un encuentro de dos mundos, para ser más justos. Dicho eso, damos inicio con la clase con el objetivo de hoy, que tiene relación con conocer, ¿verdad? Descubrir estas principales características que tuvo Chile en la época colonial. Se lo voy a explicar a grosso modo. En algún momento vimos cómo fue este descubrimiento de América. En la clase pasada vimos cómo fue el proceso de conquista de América, específicamente en Chile, cómo se vivió esta conquista cuando llega Pedro de Valdivia, ¿verdad? ¿Quién fue el primero que llegó aquí a América, o sea, a Chile, perdón? ¿Lo recuerdan o no? Según la clase pasada. ¿Alguien recuerda? Diego de Almagro. Muy bien. Tal como planteó la compañera, fue Diego de Almagro el que llegó a descubrir Chile, ¿verdad? Fue el que pisó como primer español territorio chileno. Luego vino Pedro de Valdivia a conquistar Chile, ¿verdad? Fundando Santiago. Pero, en definitiva, se entiende de que fue Diego de Almagro el primero que a nivel oficial llegó a conocer Chile como tal. Esa experiencia que tuvo Diego de Almagro, según lo que estudiamos en la clase pasada, ¿cómo fue? ¿Fue positiva, negativa para Diego de Almagro? ¿Cómo fue? ¿Alguien recuerda algo? No le fue muy bien. Exacto. No fue muy positiva esta llegada de Diego de Almagro para Chile, porque recordemos que viajó por la cordillera, tuvo muchas bajas de personas, tanto españoles como indígenas, perdió también muchos animales, caballos, ovejitas, y producto del viaje, por las temperaturas tan ambivalentes que ocurren en la cordillera. Producto de eso, no fue un bien viaje para él, ¿verdad? Tuvo mucho conflicto, muchas batallas con indígenas que no estaban de acuerdo con la llegada de los españoles, específicamente ya cuando iba llegando al Valle de la Concagua, casi llegando a Valparaíso. También encuentra resistencia, y a partir de eso decide movilizarse nuevamente para Perú, porque no fue un buen viaje. No encontró el oro prometido, no encontró ninguna riqueza, solamente vio disminuida su cantidad de personas que viajaron a Chile, y no encontró nada en definitiva, y es por eso que se devuelve. Ya con Pedro de Valdivia esto cambia. Pedro de Valdivia encuentra una oportunidad acá para encontrar fama, riquezas, ¿verdad? Renombre. Y es por eso que viene acá, no fue tanto por el oro, fue más que nada por la fama, por encontrar el renombre que buscaba y que no encontraba en Perú. A partir de eso, de ese momento ya se habla de conquista de Chile. Después de 100 años aproximadamente ya estamos hablando de colonia. Por lo tanto, ahora vamos a entender cómo fue el proceso de Chile en la historia colonial, ¿ya? Para que entendamos un poquito, la época colonial fue cuando ya los españoles estaban asentados en Chile, cuando ya llevaban una buena cantidad de años ya eh, viviendo en Santiago, por ejemplo, viviendo en Valparaíso, en Concepción, con ciudades ya establecidas. Eso ya se habla de la época colonial.
Y aquí hay una síntesis bastante interesante de lo que vendría a ser Chile en esta época. Chile en esta época, en la época colonial, se le conoce desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, o sea, desde 1500 aproximadamente hasta el 1900. Se entiende que fue hasta antes porque Chile se independiza en 1810 aproximadamente. Pero esos fueron los siglos donde estuvo esta época de la historia de Chile que se le conoce como la época colonial. ¿Ya? Fueron cerca de más de 200 años de historia de la época colonial, y para que entendamos un poquito esta época, dígame, Tamara. Nada, bueno. Para que se entienda un poquito, gran parte de las riquezas que se obtuvieron de América, que se sacaron, se extrajeron de América, se fueron para España. Gran parte de las riquezas. Ya la época colonial se caracterizó por extraer una gran cantidad de riquezas, y esas riquezas no se quedaban acá. Ya gran parte de ellas se iban al virreinato del Perú, y después de irse al virreinato del Perú se iban a España, a Europa. Otro punto interesante es que en esta época la cultura española se sobrepone en este sentido a la de los pueblos originarios. Y esto siempre lo mencionamos, y ustedes quizás ya lo han escuchado de mi boca, de que la cultura española uno puede evidenciar de que se sobrepuso a lo de los indígenas, por temas tan simples como, por ejemplo, la lengua. Nuestro idioma, que todos hablamos en este momento, es el español, y no es el mapudungún, ¿verdad? No es el quechua, ni otro idioma, ni otra lengua indígena. Ahí uno se puede dar cuenta, solamente con el habla, uno se puede dar cuenta de que la cultura española fue la que se sobrepuso. Bueno, esa situación se vio desde la época colonial. Pues desde ese tiempo que ya se sobrepuso la cultura española. Otro punto interesante de la época colonial tiene que ver que una colonia, como aparece en pantalla en el último escrito, ser una colonia significaba que todas las decisiones que se tomaran a nivel político y administrativo eran tomadas por los reyes de España. En España, ¿ya? Toda decisión política que afectara a América no era tomada por los habitantes de América, era tomada por los reyes de España, por las autoridades de España, ya para que lo tengan presente. Como aparece en pantalla, hay una imagen en el lado derecho que evidencia, en cierta forma, cómo fue esta vida colonial, ¿ya? Y en el lado derecho, también en el inferior derecho, vemos cómo fue también la perspectiva de la época colonial para los indígenas. En la parte de arriba se ve cómo era una hacienda, ¿ya? Era una hacienda, y en el lado inferior se ve cómo eran trasladados los indígenas y cómo eran forzados a trabajar, por ejemplo, con las encomiendas. Dicho eso, nos vamos con las instituciones político-administrativas que funcionaron durante la época colonial, ¿ya? Sabemos, por ejemplo, para que lo entendamos un poco, que actualmente las instituciones político-administrativas que tenemos en el tiempo presente vendrían a ser, por ejemplo, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿cierto? Con una democracia. Esas son las instituciones que tenemos ahora, donde están los diputados, los senadores, los ministros, el presidente, ¿verdad? El alcalde, entre otros. En este tiempo era algo distinto, ¿ya? Porque no teníamos solamente un poder político, teníamos dos. Teníamos las instituciones que funcionaban en España para América, y teníamos las instituciones que funcionaban en América representando a España. Se entiende que sea un poco complejo, pero lo vamos ahora a dilucidar más simplemente. Nos vamos ahora con las instituciones que funcionaban en España. En este caso también funcionaban para América. La institución, el más importante de ellos era el rey, ¿ya? El rey era la figura que más importaba en esta organización sociopolítica, ¿ya? ¿Por qué? Porque él era el que se encargaba, el que se concentraba en todas las decisiones que en este caso le atañían a España y a América, ¿ya? Incluso tenía poder religioso el rey. En ese sentido, no solamente tenía un poder político, sino que también tenía un poder religioso. Incluso, para que lo tengamos más claro, el rey, todas las decisiones que se tomaban, todas eran consideradas por el rey. Ninguna otra autoridad estaba supeditada al rey. El rey era el primero. Incluso, para que lo entendamos más simple, el rey solamente le rendía cuentas a Dios, a nadie más.
en esta época colonial, obviamente. A su vez, tenemos una institución que se le conocía como el Consejo de Indias, ¿ya? Este Consejo de Indias era un organismo legislativo. Para que lo entendamos un poquito, este era como el Congreso, ¿ya? Era el Congreso que funcionaba en España para ver los temas de América, ¿ya? Este organismo se ocupaba de todo lo que tenía relación con América, ya a nivel legislativo, ejecutivo y judicial. Para que nos hagamos una idea, este Consejo de Indias era el que creaba las leyes, el que las elaboraba, ¿verdad? Para América. Todas las leyes que se funcionaron en la época colonial eran realizadas por el Consejo de Indias, ya era un tribunal, era la organización que eh, organizaba en este sentido a América, el Consejo de Indias, y estaba en España, ojo ahí, no estaba en otra parte, en España. Otro elemento importante de organización era la Casa de Contratación. La Casa de Contratación era el organismo que se encargaba de fiscalizar, de inspeccionar y controlar todo lo que llegaba a América y todo lo que viajaba desde América. Para que lo entendamos un poquito, la casa de contratación, como aparece en la imagen, en el lado derecho, inferior derecho, eh, vendría a ser como una aduana. Ya es como cuando uno va a San Antonio y ve cómo van inspeccionando la aduana todo lo que entra a Chile. Bueno, aquí pasaba lo mismo. La casa de contratación que funcionaba en España controlaba todo lo que entraba a América y todo lo que salía de América. ¿Ya? Ahí hay un control muy interesante, sobre todo con los inmigrantes. No se dejaba que cualquier persona entrara a América. Y el que se encargaba de esto era la casa de contratación. Entonces, recapitulando un poquito, las instituciones más importantes que funcionaron en España para América fueron el rey. ¿Por qué? Porque el rey era el primero, era el que solamente le rendía cuentas a Dios. Pero de ahí para abajo, todos le debían responder al rey. Todo. Incluso la Iglesia Católica. En el caso del Consejo de Indias, era el organismo que representaba el poder judicial, legislativo y ejecutivo. ¿Ya? Él se encargaba de elaborar las leyes, ¿verdad? E incluso actuaba como un tribunal en España para América. Y en el caso de la casa de contratación, va a ser como la aduana de ahora, ¿verdad? Que fiscaliza todo lo que entra y sale del país. En este caso hacía lo mismo en la casa de la contratación. Estas fueron las instituciones entonces que funcionaron en España para América. Hasta el momento, ¿se entienden estas instituciones que funcionaron en América, perdón, en España para América? Sí. Cualquier duda que tengan, consulta o algo que no entiendan, pueden escribirlo o pueden mencionarlo. Me interrumpen nomás y me comentan lo que necesitan, ¿ya? En ese sentido no hay problema por mi parte. Ahora nos vamos con las instituciones que funcionaban, en América. Y aquí hay un nombre que quizá usted ya manejaba. Las instituciones que funcionaban en América, la más importante en América, evidentemente, eran el virrey. El virrey tenía las mismas funciones que un rey, ¿ya? Tenía incluso la misma autoridad en América, pero la única diferencia es que este virrey era elegido por el rey, ¿ya? Primeramente, era un representante elegido por el rey, y además, él no solamente le rendía cuentas a Dios, sino que también le rendía cuentas al rey. Evidentemente era la autoridad máxima en América, pero le rendía cuentas al rey. Y era el representante del rey en América. Aquí en Chile no tuvimos un virreinato. Sí, en Perú. En Perú existió un virreinato que se le conoció como el virreinato del Perú. En el caso de Chile no alcanzamos a tener un virreinato, pero sí tuvimos, por ejemplo, una capitanía general, que vendría a ser lo que viene al lado, un gobernador. ¿Ya? En Chile tuvimos gobernador. ¿Y qué era un gobernador? Un gobernador tenía las mismas funciones que un virrey. Ya no había ninguna diferencia en cuanto a atribuciones políticas. Pero este se restringía al virrey. Si el virrey se restringía al rey, en este caso el gobernador se restringía al virrey. Bueno, ¿y qué es lo que hacía el gobernador? El gobernador, como aparece en pantalla, valga la redundancia, gobernaba. ¿Ya? Era el que estaba encargado del ejército, o sea, era el jefe del ejército, y también presidía, o sea, comandaba lo que es la Real Audiencia. Y ahora bien, ¿qué es la Real Audiencia? En el punto 3, la Real Audiencia era el centro de justicia de América, ¿ya?
Aquí se trataba de velar por el cumplimiento de la ley. Era como el sistema judicial actual. Eso es lo que hacía la Real Audiencia. Se encargaba de velar porque se implementara la justicia y la ley, y se fiscalizaba para que eso ocurriera en todas las colonias americanas. Recordemos que todas las colonias, por eso se le llama la época colonial, estaban subeditadas, estaban comandadas por un virreinato, por una capitanía general, y esas debían responder después al rey. Por eso era tan importante tener una Real Audiencia, porque el sistema judicial debía funcionar en ese tiempo. Y el último organismo que funcionaba, sobre todo eh, en las ciudades, era el cabildo. ¿Alguien sabe, alguien conocía este concepto del cabildo? ¿Había escuchado alguna vez de este concepto o sabe lo que significa? Eran unas reuniones donde se trataban los temas del pueblo, si no me equivoco, algo me acuerdo de la escuela. Muy bien. Tal como tú planteas, Juan, un cabildo es un espacio abierto donde se busca representar, en este caso, a la comunidad, a un grupo en particular. Ya en este caso, cuando estamos hablando de un cabildo de la época colonial, estaba constituida por los españoles y por los criollos, que vivían en América. ¿Ya? A nivel general se encargaba, por ejemplo, del aseo, del ornato de la ciudad y de que la ciudad funcionara como corresponda. El cabildo en Chile en particular tomó mucha, pero mucha importancia. ¿Por qué tomó tanta importancia? Porque era el único organismo donde los criollos podían participar a nivel político. Les explico. Un criollo era un hijo de español nacido en América. Era, por ejemplo, yo soy un hijo de dos españoles que viajaron de España hacia América, pero yo no nací en España, por lo tanto yo no soy español ya. En ese tiempo yo era un criollo, un hijo de españoles. Los criollos solamente podían participar o podían tener más posibilidad de participar en el cabildo. No así, por ejemplo, en la Real Audiencia o siendo gobernador, en la época colonial. Por lo tanto, el cabildo en Chile se sabe de que era el organismo que tenía más importancia en las ciudades porque es donde podían participar los criollos. Dicho eso, queda claro, a grosso modo, cómo funcionaban estas instituciones en la época colonial en América. ¿Se va entendiendo? Sí, profe, por lo poco que alcancé a escuchar. Hola. Hola, buenas tardes. Perfecto, mira. Creo que era Juan, ¿cierto? Sí, Sí, profe, correcto. genial. Tal como planteas tú, el cabildo entonces era un organismo que buscaba representar en este caso a la comunidad que era española y criolla. No iban a estar participando los mestizos, aquí no había representación de los mestizos. Además, la Real Audiencia entonces era como el Tribunal de Justicia, el gobernador era el que gobernaba el ejército y presidía la Real Audiencia, el Tribunal de Justicia, y el virrey era el representante máximo del rey en América. Esas serían las instituciones que funcionaron en América en la época colonial, a grosso modo. Ahora nos vamos con la sociedad. ¿Cómo era la sociedad en esta época? Bueno, la sociedad en esta época se caracterizó por ser una sociedad estamental. ¿Ya? ¿Qué quiere decir una sociedad estamental? Quiere decir que es una sociedad inamovible. Por ejemplo, si yo nací siendo, ejemplo, un mestizo, mi posición socioeconómica se iba a mantener siendo la de un mestizo. No me iba a poder, por ejemplo, ascender al estatus que tiene un criollo o un español. Era imposible. Por eso los estamentos son inamovibles. Por ejemplo, si yo nazco pobre, voy a morir siendo pobre. Si yo nazco siendo esclavo, voy a morir siendo esclavo. Esa es la diferencia entre un estamento social y una clase social. Para que lo aterricemos para el tiempo presente, actualmente no tenemos estamentos sociales. Quizás en la isla hay estamentos sociales, pero en la actualidad, en la realidad del occidente, nosotros somos occidentales, gracias a los españoles, o eso pretendemos ser, tenemos clases sociales. Las clases sociales puedes ascender, por ejemplo, si tú eres pobre y te desenvuelves de forma correcta en tu vida, eventualmente podrías llegar a ser clase media. Y si te gana el loto o el quino, quizás puedas ser de clase alta. En este caso no. La sociedad era estamental. Los estratos eran cerrados. No te podías mover de un lugar a otro. ¿Ya? Y esto era porque se determinaba por el lugar de origen, por el nacimiento de la persona. Quienes estaban en la cúspide de esta pirámide social eran los españoles,
Y dentro de los españoles estaban ahí el rey, el virrey, ¿verdad? Los monjes, los arzobispos, todas estas personas de renombre, importantes de España, eran los que estaban en la cúspide de esta pirámide colonial de la época colonial. Luego de ellos, en menor importancia, estaban los criollos. ¿Por qué estaban segundos? Estaban segundos porque ellos eran los hijos de los españoles, ya no eran españoles, por lo tanto no tenían las mismas condiciones ni las mismas responsabilidades tampoco. Ahí estaban los criollos, los nacidos en América, los hijos de españoles nacidos en América. Luego tenemos los mestizos, y aquí en los mestizos están los mulatos y los zambos también. Recordemos que los mestizos eran estos hijos de entre criollos o españoles y también indígenas. Esta mezcla, ¿verdad? Esta amalgama de razas o de etnias trae consigo a los mestizos. Luego de los mestizos encontramos a los indios, a los indígenas. Suena muy tosco decir indios, así que lo vamos a cambiar al tiro mejor, disculpe. Tenemos a los indígenas. Y finalmente, en la base de esta pirámide estamental tenemos a los esclavos, ¿verdad? A aquellos que venían de África. Esta era la pirámide. Afroamericanos. ¿Cómo? Afroamericanos puede ser, ¿o no? Mejor, sí. Vamos a dejarlo como afroamericanos. Suena tosco decirlo como negros, como muy racista. Entonces tenemos a los afroamericanos que vendrían a ser la base de esta pirámide estamental. Dicho esto, la sociedad estamental, como les dije, era inamovible. Si yo nacía o era hijo de esclavo, por defecto no iba a ser después, no iba a tener una condición social o económica de un criollo. Me iba a quedar con esa condición socioeconómica. Lo mismo con los indígenas, lo mismo con los mestizos. ¿Ya? Eso es lo lamentable de una sociedad estamental, no hay posibilidad de crecer, a diferencia del tiempo presente. Tal como les dije, recapitulando un poco, aquí tenemos los primeros que vendrían a ser los españoles, eran aquellos que estaban en la cúspide, ¿verdad? Era la clase dirigente, eran los que poseían los cargos públicos, eran los virreyes, eran los gobernadores, eran los que comandaban los cabildos o las reales audiencias. Ellos estaban en la cúspide de esta pirámide. Luego venían los criollos, que los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América, tal como les expliqué anteriormente. Luego tenemos a los mestizos, que eran estos habitantes que habían nacido producto de la mezcla, ¿verdad?, entre españoles e indígenas. Ahí estaban los mestizos. Luego tenemos a los negros o indígenas que estaban en la base, ¿verdad?, de esta pirámide, y eran los que realmente generaban el trabajo en estas sociedades. Dicho eso, ahora nos vamos con cómo era la economía en la época colonial. Para que entendamos un poquito, Chile estaba restringido a comerciar exclusivamente o con España o con las colonias que estaban en América que eran españolas. Por ejemplo, Chile en ese tiempo no podía comerciar con otros reinos, no podía comerciar, por ejemplo, con Inglaterra, no podía comerciar con Estados Unidos, porque España no se lo daba como posibilidad. Ya por lo tanto, como aparece en pantalla, las características de la época colonial era que había un monopolio. Y este monopolio se explica con lo que dije recién. Solamente podíamos comerciar o con España o con las colonias que estaban en América, que eran españolas. Dicho eso, Chile estaba obligado a participar con el comercio entre España o con las colonias de América. Exclusivamente Chile se dedicaba a comerciar con Perú, con el virreinato del Perú, por la cercanía, ¿verdad?, por el fiato, por la buena relación socioeconómica que tuvo Chile en ese tiempo. Era lo más cercano. Por lo tanto, Valparaíso, el puerto de Valparaíso y con el puerto del Callao era un puerto que había mucho comercio entre Chile y Perú y Chile. Si se dan cuenta aquí nos podemos dar cuenta de que podríamos haber sido un virreinato, pero no había la suficiente riqueza para que haya sido un virreinato. No como ocurrió, por ejemplo, con Perú, que fue un virreinato del Perú, no como ocurrió con Argentina, que fue el virreinato del Río de la Plata, o con el virreinato de Nueva Granada, que vendría a ser Colombia ahora, en el caso de Venezuela tampoco fue un virreinato. Venezuela también llegó a ser una capitanía general, al igual que Chile. Entonces, a nivel económico, Chile
estaba en un monopolio comercial, al igual que toda América, donde solamente podía comerciar o con España o podía comerciar con otros virreinatos o capitanías de América. Chile comerciaba casi exclusivamente con el virreinato del Perú. Ahí se transportaba, por ejemplo, comida, ¿verdad? Enseres, vestimenta, eh, revistas, ¿verdad? Libros, entre otros. Seguimos entonces con cómo fue la economía en el caso de Chile a nivel estratégico. Chile se caracterizó por tener una economía agrícola y ganadera. En ese sentido, Chile creció mucho en lo que es la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, cada vez necesitaba más y más mano de obra, más personas que estuvieran dispuestas a trabajar. Y en ese sentido empezaron a faltar indígenas para que trabajaran en las haciendas. Ahora, para que entendamos más el sistema económico de ese tiempo, sabemos que ahora, por ejemplo, el que es más rico es el que tiene más dinero, ¿verdad? Es el que tiene más cash. Eso pasa ahora. El dólar, ¿verdad? El peso, el que tiene... Si uno tiene mucho de eso, uno es rico. En este tiempo no era así. En este tiempo no tomaba mucha importancia el que alguien tuviera ese tipo, porque el dinero es un bien inventado hace poco, no es tan nuevo como en este tiempo. En ese tiempo, el que era rico era aquel que tenía tierras, era aquel que poseía riquezas y prestigio, pero sobre todo el que tenía tierras. Por lo tanto, los criollos, o sea, los hijos de españoles nacidos en América, se enfocaron por sobre todo en poseer tierras. Ese fue su enfoque. El que poseía tierras era el que tenía riquezas y prestigio. Y los criollos aquí se enfocaron netamente en esto, porque no tenían muchas posibilidades a nivel político, pero sí a nivel económico. Por lo tanto, los criollos, estos hijos de españoles nacidos en América, tuvieron enormes y vastas extensiones de tierras, ¿ya? Y estas se transformaron en algún momento en lo que se conoce como haciendas. Lo que aparece en el lado superior derecho vendría a ser una representación artística de lo que es una hacienda, ya del siglo XVII. Esta era una hacienda del siglo XVII en Chile, ¿verdad? Y tenemos el tema de las plantaciones y de la ganadería. Y este sujeto que aparece en el lado derecho ya, superior derecho, vendría a ser una representación de lo que es un criollo, un hijo de español nacido en América. Ahora bien, cuando estábamos hablando en el caso anterior, lo que comercializaba Chile con Perú era el trigo. Chile se caracterizó por exportar y producir mucho trigo. Producto de esto, porque la riqueza se medía por la cantidad de tierras que tuviera y que trabajaran en este caso los criollos. Por lo tanto, Chile comerciaba mucho trigo. Además, comercializaba también cuero, el cuero de las vacas, ¿verdad? Y el cebo. En este caso, el cebo se utilizaba para la confección de velas. El cebo vendría a ser como una grasa, para los que no sabían. Y finalmente, entender de que esta comercialización se generaba entre Chile y Perú. Esto es lo que principalmente comercializaba Chile con Perú. Ahora, lo que aparece en la imagen de abajito, no sé si la logran ver, vendría a ser una hacienda. Una hacienda era lo que más tenían los criollos, donde trabajaban sus tierras, ¿verdad? Con plantaciones y además habían animales dentro de ellas. Hasta el momento, se logra entender lo que es la sociedad en la época colonial y, en este caso, la economía en Chile, en la época colonial. Yo sé que este es complejo porque es una etapa en Chile que no ha sido muy estudiada, pero se necesita igual tocar este tema para que después logremos entender la independencia de Chile. Sí, a mí me quedó claro, profe. Genial. Miren, saben que nos quedan 3 minutos. Lo único que me asusté es que comercializaban el cebo, menos mal que vi lo que decía después más allá. Entiendo. Miren, les comento, quedan 3 minutos. Voy a dejar de grabar y vamos a cortar la clase cuando quede un minuto y después de eso seguimos con la clase porque esta va a ser un poquito más extensiva, pero para que lo tengan presente ya, que después nos logremos conectar nuevamente. Bueno, Entonces, la economía en Chile funcionaba de esta forma. Tenemos
criollos que tenían una gran cantidad de extensiones de tierra porque era la posibilidad que tenían ellos, porque de esa forma ellos tenían prestigio, tenían riquezas con las tierras. Y en ese sentido tuvieron muchas, muchas. Las haciendas en este tiempo en Chile brotaron como de una forma muy grande. Ahí tenemos la hacienda, entonces el ejemplo de ella, y ahora nos vamos con la transformación de la encomienda hacia lo que es la hacienda. ¿Se acuerdan lo que era la encomienda o no? ¿Qué fue una encomienda? ¿Alguien lo recuerda? No, Les voy a recordar. Mercadería que se mandaba. Más que eso, gracias de todas formas era. Juan, por la ayuda. En este caso, la encomienda en la época de la conquista fue cuando llegaba el español y se le entregaba la tutela de indígenas, para que los indígenas trabajaran una tierra, por ejemplo, o trabajaran las minas. El español era el tutor de estos indígenas. A ese trabajo se le conocía como encomienda. Cuando llegaban conquistadores a Chile, se le daba como premio indígenas para que trabajaran tierras, para que trabajaran minas, por ejemplo. Ese trabajo se le conoció como encomienda. La encomienda duró cerca de 100 años, pero en algún momento empezó a descender tanto la cantidad de indígenas, en Chile en particular, que se tuvo que cambiar el sistema de trabajo, porque además que empezó a bajar mucho la cantidad de indígenas, a su vez también comenzó a subir demasiado la cantidad de trabajadores que necesitaban las haciendas para poder crecer. Recordemos que en Chile empezó a crecer mucho el tema de las haciendas, por lo tanto, había mayor necesidad de mano de obra, ya había más necesidad de trabajar en el campo, y ya no habían tantos indígenas, por lo tanto, el dueño de la hacienda, el patrón del fondo, necesitaba mano de obra y ya no habían indígenas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Empezó a contratar el servicio de mestizos. Los mestizos en esta época, como ya eran demasiados, empezaron a tomar importancia. El mestizo, este hijo de indígena con español o de española con indígena, fue el que empezó a trabajar en las haciendas. Y ya no era tan necesario el trabajo de un indígena, porque o no habían tantos indígenas ya en ese tiempo, y también porque ya era demasiada la demanda. Y como era tanta la demanda, se empiezan a contratar a los mestizos, ya que trabajaban a cambio de qué? A cambio de alimentos. Y tal como bueno, recapitulando un poco, esta transformación de la encomienda hacia la hacienda fue paulatina. La encomienda, recordando, fue este trabajo que tenía el indígena con este español que era su tutor. Recordemos que en algún momento cuando llegan los españoles a América, estaba esta discusión de que realmente qué eran los indígenas, ¿eran seres humanos o no eran seres humanos? Eso se discutió en algún momento en España, en Europa. Se llegó a la conclusión de que eran seres humanos, a ese nivel, imagínense, y se llegó a la conclusión de que, aunque eran seres humanos, necesitaban de la tutela de un español, del cuidado de un español, para enseñarles a hablar español, ¿verdad? Para evangelizarlos, para alimentarlos, entre otros. Esa fue la justificación, y esa justificación se hace para que ellos puedan trabajar en las encomiendas. La encomienda era un sistema de trabajo entonces entre indígena y español. En algún momento, ya en el siglo XVII particularmente, sí, en el siglo XVII particularmente, entre 1700 aprox, y la encomienda como sistema de trabajo empieza a descender, a bajar, porque ya no habían tantos indígenas. Pero sobre todo empezó a descender porque la necesidad de trabajo en el campo empezó a crecer, y ya los indígenas no daban abasto para este trabajo. Y es por eso que se empieza a contratar mano de obra, y esa mano de obra vino de los mestizos. El patrón del fondo comienza a contratar mestizos para que le trabajen sus tierras. Y ahí se conoce ya esta época como la hacienda. La hacienda fue la época clásica de la época colonial. Para que nos hagamos una idea un poco, para que entendamos un poco más el proceso, el sistema de la hacienda como trabajo, no sé si alguno lo habrá visto, pero El Señor de la Querencia de TVN, ¿alguien vio alguna vez esa teleserie? Sí, Esa teleserie aborda justamente lo que vendría a ser una hacienda. O por ejemplo, aquí se me cayó el carnet, pero La bueno, Quintrala. la Quintrala también. O por ejemplo, Chica da Silva. también. Estamos hablando de un sistema de hacienda, ¿verdad? Un sistema de trabajo. Entonces, el señor de la querencia, la Quintrala, estaríamos hablando de un sistema de trabajo de la hacienda, para que lo podamos asociar. Entonces, ahora nos vamos con lo que es la hacienda.
Bueno, la hacienda, tal como lo mencioné, se trató entonces de esta. Pasamos primero con la encomienda y luego de la encomienda se empieza a transformar el sistema de trabajo que se conoce como la hacienda. En la hacienda había un sistema jerárquico de trabajo. ¿Ya? En la cúspide de esta jerarquía estaba el patrón, ¿ya? Y el patrón era exclusivamente el dueño de la tierra y principalmente era un criollo. ¿Ya? Era un hijo de español nacido en América. Por lo tanto, el patrón exclusivamente iba a ser un español o un dueño, perdón, o un hijo de españoles. Ese era el patrón, era el dueño de la tierra. El inquilino, el inquilino era un mestizo que se mantenía como trabajador estable durante, en este caso, en la hacienda. ¿Ya? El inquilino no recibía un salario. Ojo acá, el inquilino exclusivamente no recibía un salario, pero sí recibía a cambio un lugar para vivir, ¿ya? O sea, un techo para dormir, y también se le entregaban bienes para que pudiera vivir de forma tranquila y trabajar de forma exclusiva en la hacienda. La hacienda vendría a emular lo que fue la época feudal de Europa. Ya en este caso el inquilino era el que le servía a este señor feudal, que en este caso se llamaba patrón, y este a cambio le entregaba un techo y algo para comer, ¿verdad? Y era parte de su hacienda. Este fue un sistema de trabajo que incluso se mantiene después de la independencia de Chile. La hacienda como sistema de trabajo incluso se mantiene hasta 1920 aproximadamente en Chile. Existía este sistema de trabajo como hacienda. Luego de los inquilinos estaban los peones. Los peones eran aquellos mestizos que trabajaban también para la hacienda, pero de forma inestable. Esto quiere decir de que no trabajaban siempre de forma continua en la hacienda, sino que eran de forma esporádica, de forma temporal. El peón vendría a ser como el temporero de ahora, ya para que lo entendamos más simple aún. El peón vendría a ser como el temporero de ahora, porque se dedicaba a trabajar en los momentos que eran precisos para la hacienda, por ejemplo, para poder recolectar frutas, ¿verdad? O para generar el tema de la ganadería también. Pero era esporádico, era temporal. El caso del inquilino no, el inquilino estaba siempre de forma estable en la hacienda. Si se dan cuenta, el nombre inquilino o el inquilinaje, de ahí que viene el tema de lo que conocemos ahora como yo soy inquilino, soy el que arrienda. De ahí viene ese nombre, como de origen. Por lo tanto, este sistema de trabajo con la hacienda fue el que más se llevó a cabo en Chile, puesto de que en Chile los criollos buscaban fama, buscaban prestigio y esto lo conseguían con tierras. Y las tierras se podían conseguir y organizar con las haciendas. ¿Ya? Eso fue lo que se llevó a cabo entonces en Chile, la hacienda. Dicho esto, ya logramos ver entonces cómo fue esta organización política de Chile y España para América, en este caso con las instituciones, con el rey, ¿verdad? Con la Real Audiencia, con la Casa de Contratación. En España, en el caso de Chile y de América, tenemos el virreinato, tenemos al gobernador, tenemos al cabildo, ¿verdad? Estas instituciones eran las que funcionaban a nivel político para América. A nivel económico sabemos de que la tierra en Chile y en América tomó mucha importancia. Mucha. ¿Por qué? Porque a partir de la tierra, mientras más tierras tuviera un criollo o un español, más fama tenía, más prestigio tenía. Porque recordemos que la tierra en este tiempo tenía como en equivalencia el mismo valor que en este caso que el papel moneda de ahora. Ahora todo eso se traslada al papel moneda. En ese tiempo era la tierra. La tierra tenía mucha importancia. Luego de eso, vimos cómo se conformaba la hacienda, en este caso con el patrón, con el inquilino y con los peones. De esta forma funcionaba. Y ahora nos vamos con la diversión. ¿Cómo fue divertirse en la época colonial? Porque aunque no lo crean, también se divertían, evidentemente. En este caso, la diversión en la época colonial, con esta sociedad colonial, se puede diferenciar en dos aspectos. Primeramente, la clase alta, con los criollos, los españoles, se divertían de forma distinta, en este caso, a lo que hacían los indígenas, los mestizos, sobre todo los mestizos. Por lo tanto, los criollos y los españoles
se divertían en fiestas, ¿verdad?, que se le conocían como las tertulias. Las tertulias era una fiesta donde había música, había bailes exclusivos para la clase alta, en este caso para los españoles y criollos, muy recatados. Y en el caso de la clase popular, exclusivamente más con los mestizos, esta diversión se realizaba a partir de las chinganas. Las chinganas vendrían a ser lo que son las ramadas de ahora, ¿ya? Por lo tanto, en estas chinganas se hacían fiestas, ¿verdad?, con cantos, con bailes, entre otros. Para que entendamos más aún, las chinganas a nivel histórico vendrían a ser la antesala a lo que se le conoce ahora como las fiestas patrias y las costumbres que tenemos a nivel de fiestas patrias. Por lo tanto, este origen de las fiestas patrias que tenemos ahora se recogen a partir de las chinganas, y no de las tertulias, sino que de las chinganas exclusivamente. Esto es interesante. Cuando uno baila, por ejemplo, un pie de cueca, se podría entender entonces que este origen viene de las chinganas, desde la época colonial, imagínense. Dicho eso, me gustaría ya recapitular en este punto. Entonces, las tertulias se realizaban con los criollos españoles y las chinganas, sobre todo los mestizos. Y las chinganas vendrían a ser la antesala a las fiestas patrias, a lo que se genera ahora con las fiestas patrias en Chile. Dicho eso, nos vamos con las dudas, con las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, algo que no haya entendido de la clase? Si no la haya entendido, es el momento de preguntar ahora. Vamos a utilizar un tiempo mayor de espacio para poder responder a estas dudas. Por lo mismo voy a dejar de grabar para poder darle atención a cada una de sus preguntas que tengan algunos de ustedes.